Bueno, muy bien. Entonces anunciamos el cambio de tema para este bloque. Cuando no, una ONG cuestionada. En este caso se trata de El Hogar del Bebé, que según sabemos ahora ha venido teniendo repetidas denuncias por maltrato desde el 2021 hasta ahora incluso, que por allí aparece una decisión del INAU de la administración anterior de cesar el trabajo de esta ONG. En los hechos sigue abierta, ha cambiado bastante de directorios también. ¿Qué opinión les merece o reflexión inicial este tema, María Eugenia? Que hay que repensar el sistema, creo que es un sistema pensado para otra época. Yo estuve consultando al respecto de este tema y hablaban mucho de las responsabilidades, no solamente el INAU, sino de ACE, en lo que refiere a la salud mental. Bueno, del INAU obviamente que sí, Fiscalía, ¿no? Los jueces que no dan seguimiento a los casos que, bueno, que ponen bajo protección en estos hogares. Los ponen en esos hogares y después nadie se acuerda, nadie sabe quiénes son. Las salidas no acordadas o acordadas son disparate porque se van a veces tardan en Pero ahí ya estás abarcando distintos temas que remiten al INAU. Yo te pregunto concreto por esto. Sí, pero en este hecho concreto, que hay denuncias de abuso graves y de maltratos, de adolescentes, porque no hay bebés en el hogar de bebés. Bueno, además, eso es otra cosa, que se dice hogar del bebé y resulta que hay de 4 años para arriba. Exacto, yo creo que... Hasta los 15. Sí, yo creo que son asuntos muy graves, que todo lo que tenga que ver y que cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, creo que tenemos que poner la lupa y bueno, y empezar a trabajar para cambiar este sistema, ¿no? Pepe. Y bueno, atiende a la gravedad de la denuncia porque se trata de una población vulnerable. En su defensa, la ONG señaló en un extenso comunicado que en realidad nada de eso es así, que las denuncias vienen de personal que fue despedido por distintos motivos, que comenzaron juicios laborales, que no los ganaron. Ahora vamos a hablar con la abogada, justamente. Y que por eso surgieron esas denuncias. Por otra parte, ojo, ¿no? Porque mirá la contradicción. Se descarta que haya maltrato, pero se sabe que hubo 2 despedidos por maltrato. No por denuncia de terceros, sino por la propia autorregulación de la organización. También, pero había maltrato. Y también hay una mención con respecto al tema de la alimentación, ¿no? Que me parece muy importante, muy importante. Ahora, como está ocurriendo en algunas otras situaciones en el país, las dos partes no pueden tener la razón. Hay alguien que evidentemente no está diciendo la verdad. El informe del INAU es muy contundente. Cuando son demasiado extremos, es lo que no se entiende. Sí, acá no es que si hay maltrato o no hay maltrato. No hay término medio en estas cosas. No debería haber término medio ahí, ¿no? Vos hacías referencia al informe del INAU. Sí, un informe que no era apocalíptico. No, pero era bastante firme con respecto a determinadas denuncias. Al punto que generó que se decidiera cerrar. Claro, y aparte, si efectivamente ya hay algún tipo de situación vulnerada, no es necesario que se siga agravando, hay que cortar directamente ante eso, ¿no? Pero en un tema tan sensible, ¿alguien realmente puede pensar que todo el mundo defiende su chacrita? Aún en temas tan sensibles como niños. Hay un problema. Niños que además están en situación de abandono. O sea, terrible. No puede haber más vulneración que esa, ¿no? Hay un problema. El INAU terceriza. Bueno, eso es lo que dice María Eugenia. Repensemos el sistema. Terceriza en esta ONG o en otras el cuidado de un grupo poblacional. Ya hay una irregularidad si dice hogar del bebé y tengo jóvenes de 15 años. Ahí ya hay un problema, porque hay edades en que no se deberían mezclar. Pero más allá... igual el problema, más allá del título, para mí es la realidad de qué pasa con esos niños que nadie adopta, que después tenés de entre los 4 y los 15 años el problema sigue, sistematizados, ¿no? El problema sigue porque después está bien que el Estado tercerice en las ONG si quiere, pero debería fiscalizarlas, porque no es te doy los nenes, hacete cargo y me desentiendo del problema y hasta que alguien no denuncie yo ni me entero. Entonces, tendría que fiscalizar. Más allá de fiscalizar, lo que tendrían que ver es cuáles las calificaciones del personal que yo pongo al cuidado de esos chicos. Las calificaciones, los salarios. O sea, ¿a quién pongo? ¿Al que pasó por la puerta o busco gente que tenga credenciales como para? El problema es que como la ONG cobra una suma X por cada niño que recibe, me parece que, como todo negocio, busca que la diferencia entre lo que recibe y lo que paga haya un sobrante. Y ahí creo que está el problema. Bien, les repito que en instante estamos intentando tener la conversación con la representante legal del hogar del bebé. Pata. No, un poco y un poco.
Me parece que hay un problema importante que tiene este país sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo con los hogares, porque INAU también tiene problema en los hogares que tiene asignación directa. O sea, no es solo un problema la tercerización. No. Hay un problema de los niños y las niñas institucionalizados. O sea, y esa gestión y esa administración, yo la verdad es que no sé si puede salir bien. Me parece que hay que empezar a hablar sobre eso, de rediscutir y replantear que hay un montón de familias intentando adoptar. Me parece que hubo algunas cosas que incluso se reconoció de la mejora en el sistema de adopciones en el periodo anterior. Con el cambio de la LUC hay un proceso sobre el que hay que seguir trabajando y mirando. Yo efectivamente creo que lo que hay que intentar es que la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes tengan una familia. Totalmente. Y eso, cuando nos pasamos discutiendo todo el tiempo sobre la natalidad y todo ese debate, me parece que deberíamos poder discutir un poco más cuáles son las condiciones que tienen y que tenemos las familias para poder aportar y contribuir a eso. No hay nada mejor que una familia para cualquier chiquilín. Y me parece que hay una cosa que hay que empezar a pensar y hacer campañas y promover de la adoptabilidad de niños más grandes. O sea, empecemos a pensar un poco más eso en términos serios más de largo plazo. Y después lo otro de las ONG, hay todo un sistema de perversidad que en algún momento tenemos que discutir, porque no es solamente que hacen caja, es que tenés que pagar las pensiones. Yo en su momento estuve bastante involucrada con eso, decir, bueno, había una persona que estaba haciéndole juicio. O sea, te hacen juicio porque vos necesitas, ¿no? Hay todo un proceso ahí, está eso, que requiere que también pensemos en que si la ONG va a poner plata y tiene que poner plata de su bolsillo. Tenemos en línea en este momento entonces a Noemí Boñano, que es la representante legal del Hogar del Bebé. ¿Cómo le va, Noemí? Bien, mucho gusto. Bueno, de verdad que no se entiende mucho cómo puede ser que hasta desde una propia auditoría que se hace en el 2023 y que sugiere el cierre del Hogar del Bebé, desde el Hogar del Bebé se sigue insistiendo que no existió, que no hay maltrato, que no hay falta de insumos. Porque no lo hay, a ver si nos entendemos. En primer lugar, el tema de adoptabilidad que hablaba la señora anterior no es una responsabilidad nuestra, eso depende exclusivamente de INAU. Pero está claro. Ese tema, digo, al contrario, yo en lo personal soy pro adopción. En relación a la auditoría la hicieron en el año 2023. Sí. No nos dieron participación ninguna. Digo, yo la discuto totalmente esa auditoría, para mí no tiene garantías, porque, es más, nosotros esperábamos con gusto la auditoría, porque con una auditoría uno tiene las cosas que andan bien, las cosas que andan mal, y le da elementos para corregir. Pero la auditoría vino, no habló ni con recursos humanos, no miró todos los contratos que habíamos modificado a solicitud de INAU, no habló con el contador, no habló con la OSC, no nos enteramos ni de la conclusión de la auditoría. Eso fue en los meses de septiembre, octubre del 2023. Sí. Después de eso, un 28 de diciembre de 2023, el Día de los Inocentes, nos llaman a Dirección Departamental en 24 horas para notificarnos a la OSC que habían resuelto rescindir. Nosotros no lo podíamos creer, porque realmente estábamos esperando el resultado de la auditoría y queríamos saber qué era lo que estaba mal, qué era lo que algo bien había. Bueno, en ese momento pido, denme la auditoría. No, nosotros no estamos habilitados para dar la auditoría. Le digo, pero ¿cómo voy a ejercer un derecho de defensa? Yo necesito una vista. Bueno, tuve que presentar un escrito ese mismo día 28 de diciembre a los efectos de que me facilitaran a ver qué decía la auditoría. El 23 de enero retiramos, no todo el expediente, me dieron parte del expediente, con los informes de la auditoría. La auditoría era precisamente técnica, no era una auditoría contable, la parte contable no se tocaba, no se observa nada, o si se observa algo muy menor. En realidad, en la auditoría, lo que no estaba... La auditoría tampoco aconseja directamente la rescisión, ¿eh? Te voy a aclarar que la auditoría aconseja. Entiende que hay aspectos que no serían garantistas para los niños, sobre todo porque no se iba mucho a los contextos. Acá hay niños en residencia y hay niños que se atienden en contexto. Eso significa que la dupla de técnicos tiene que ir a la casa donde están esos niños. Ahí la auditoría dice que no se iba con la frecuencia necesaria y de adentro del hogar no hay observaciones con respecto a los niños.
Y bueno, y a partir de ahí, el presidente del directorio en ese momento firmó una resolución que tampoco nos enteramos, me entero recién el 28 de enero, el 23 de enero cuando me dan la auditoría, en donde firma que también va a haber un grupo de trabajo donde nos van a seguir de cerca ese grupo de trabajo, a ver cómo estamos. Hasta ahí no estaba firmada la rescisión. Bien. En ese grupo de trabajo interviene, designan a una supervisora, que la supervisora es, bueno, no le voy a dar el nombre, pero la designan en ese grupo de trabajo, junto con alguien más, a que venga a inspeccionar el hogar y que den una conclusión. Esa supervisora había tenido serios problemas con la directora técnica que nosotros teníamos. Digo, es más, esa directora técnica la tuvimos que despedir porque según INAU no seguía los lineamientos que la supervisión fijaba. Está, pero, Sí. Noemí, si me permite, una cosa es dar por cierto todo esto de las denuncias de maltrato y demás, y otra cosa es que prácticamente que plantear el escenario como si hubiera sido un funcionamiento ideal, porque en los hechos acaba de decirme que hubo que despedir a una directora técnica. Después también el propio hogar destituyó 2 funcionarios por maltrato efectivo, porque las cámaras habían registrado el maltrato. Entonces, además es un hogar que ha tenido cambios de directorio frecuentes. Tampoco es idílico, ¿no? Perdón, Sí. que me perdí de todo lo que está diciendo. Me perdí, no escuché. Ah, bueno, repito, que digamos, una cosa es dar por válido todo lo que se dice desde afuera, las denuncias de maltrato, y otra cosa es, e incluso como plantea usted, dar por válida todo lo que sea el cuestionamiento desde el sindicato o desde la auditoría. Pero de ahí a que sea un hogar de un funcionamiento idílico, me parece que mucho trecho, porque en los hechos usted acaba de decir que hubo que despedir a la directora técnica. Sí, la despedimos porque A 2 funcionarios por maltrato real efectivo que se captó en las cámaras. Sí, a 2 funcionarios porque no trataron correctamente a los niños. Y uno de esos funcionarios es la que nos denunció en el año 2021, ¿está? 2022. Nosotros tomamos acciones. ¿Cómo lo sabe? Porque hay una línea anónima para las denuncias. No, pero ella escribió y todo. Y ella fue a hablar con el presidente Abdala. Y tengo la nota de ella. Y tengo el juicio que inició laboral y el juicio que perdió laboral y la sentencia del juez. Bien. ¿Está? Esa funcionaria, ni bien se percató, en ese instante fue despedida. Y al otro funcionario también. Fueron las únicas 2 situaciones que le estoy hablando en 5 años. Pudimos ver que había una vulneración al derecho del niño. Nada más. Lo demás son todas denuncias falsas de personas que han sido despedidas o que se les ha cambiado la tarea porque no estaban haciendo bien la que tenían que hacer. Por ejemplo, sí, eso es algo que me llamó la atención. ¿A qué se refiere cuando dice que no acataban procesos disciplinarios y que por ahí se les cambiaba de tarea y no les gustaba? Sí, ¿Qué soy muy tipo clara. de cambio, por ejemplo? Sí, bueno, por ejemplo, una coordinadora, primero nos adaptamos a todos los requerimientos de INAU. De un proyecto se convirtieron en 2. Pasamos a hacer 2 CAS, aunque no firmamos, pero pasamos a hacer 2 CAS y funcionamos como 2 CAS, que son centros de acogimiento y fortalecimiento familiar. En cada uno tiene que haber una coordinadora. En uno de los hogares se nombró una coordinadora. Detectamos que esa coordinadora no estaba cumpliendo bien la función para nada, que esa función no era garantista de los derechos de los niños. Bien. No la quisimos despedir, se le dijo que iba a pasar a ser educadora, ¿tá? Que era lo inicial. Bueno, esa funcionaria se certificó y es una de las que nos está denunciando, de las que nos puso pancarta, bueno, y de las que dio lugar a que nosotros también presentamos denuncia ante Fiscalía, que las estamos tramitando, o sea, no denunciamos en línea azul. Bien. Usted es la asesora legal, pero por ahí ¿sabe cómo se busca gente para trabajar en esta ONG? Sí, la gente para trabajar en la ONG, tengo acá a la persona al lado mío que es de Recursos Humanos, se hace un pedido y se va seleccionando, se les hace determinados cuestionarios a los efectos de comprobar si tienen empatía con los niños, si son aptos, y bueno, y así es como se hace. ¿Pero se pide algún requisito de algo, experiencia en algo? Sí, se pide bachillerato completo y ciclo básico completo y Senfores.
ciclo básico completo, Senfores y alguna experiencia en infancia. Y ni que hablar con los técnicos que los tenemos, que les revisamos los currículums y experiencia. Bien, Noemí, le agradezco muchísimo por su tiempo, ¿eh? ¿Y Yo a todo le esto agradezco- cómo sigue? Porque entonces, ¿qué? ¿El funcionamiento sigue? Por ahora estamos funcionando. Nosotros incluso presentamos con su oportunidad contra la resolución de rescisión del gobierno anterior, presentamos los recursos administrativos. Por ahora estamos funcionando y hemos venido funcionando. ¿Pero y los niños van a quedar allí o van a ser derivados para otros centros como está Por anunciado? ahora van a quedar aquí. Nosotros, lo de la derivación, no tuvimos confirmación Nadie les oficial. avisó nada. Bien. Nadie nos avisó nada de que se iban a derivar. Además, fue espantoso lo que pasó, porque esa noticia recibida en la radio así por los niños, que por más que no quiera ocultarles, ojo, este era un hogar del bebé que dejó de recibir bebés porque aún no mandó más bebé desde hace años. Entonces son niños más grandes y niños que no han salido porque lamentablemente no han podido tener la posibilidad de ser adoptados. Como decía la señora que yo escuché ahí, no se llevan niños grandes, y bueno, pero no es responsabilidad del centro. Digo, y esos niños se enteran de lo que de que se van a mudar de casa porque lo sale a decir la presidencia del INAU. Esto fue un desastre. Los niños lloraron, los niños están nerviosos. Nosotros tratamos de cuidarlos y de transmitirles tranquilidad. Acá no quieren ir a la escuela. Acá lo más importante son los niños, sin lugar a dudas. Están también las fuentes de trabajo, ¿no? Porque hay como 70 trabajadores. Digo, Muy bien. yo es lo que le puedo decir. Abogada, muchas gracias por su tiempo. No, de nada, gracias a usted. Bien, era Noemí Boñano, que es la representante legal del hogar del bebé. Los escucho. Terrible. Terrible, y la verdad que preocupada por los requisitos que tienen los cuidadores, quienes están allí con esos niños, ¿no? No hay ningún requisito de expertise en la materia. Yo creo que quienes tienen que cuidar niños, niñas y adolescentes tienen que tener una experiencia previa importante en el asunto y también conocer sus antecedentes en cuanto a la salud mental, ¿no? De estas personas. No, Senfores, el requisito de Senfores es un poco eso. Me parece que además hay que discutir los salarios también, ¿no? Totalmente. Los salarios y las condiciones de trabajo que tienen las personas contratadas en organizaciones no gubernamentales, y pienso eso para los casos de los refugios. O sea, el Estado tiene un problema en toda la extensión sobre las personas que duermen en organismos del Estado y de sus dependencias. Y eso no es... hay que no mirar solamente una fotito chica, también hay que pensar en los trabajadores, eso, las condiciones de trabajo que tienen, cuánto ganan. Y comparto que deberían haber otros requisitos, deberían haber otros salarios también. Sí. Pero ahí tenemos un problema en que nosotros estamos dispuestos a pagar mucha plata por cualquier cosa, menos por el cuidado. Porque también no nos gusta pagar mucho por el cuidado. Hay otro temita, me informan aquí, y es que cuando efectivamente se resuelve rescindir el contrato con esta ONG, a fin del 2024 se hace un llamado para sustituirla y que fue declarado desierto. ¿Qué haces con eso Es un entonces? poco patético todo. No, horrible. Sí, mucho. Muy Alguna triste. experiencia en infancia, decía la entrevistada, me parece que debería tener mucha experiencia en infancia, ¿no? infancia. Alguien que trabaja con niños en estas condiciones. A mí me sorprendió que si no funcionaba de coordinadora, iba a funcionar de Sí, educadora, claro. que es mucho más directo el contacto, pero bueno, no Y quise que requiere otra expertise alargar la también, conversación. ¿no? Y que requiere otra expertise, otros conocimientos. No, pero Y aparte lo otro que hay me un parece bastante inverosímil es que la abogada no haya podido tener una vista de lo que fue la auditoría del INAU. Sí, está, pero eso no es para cargárselo a la abogada, sino cargárselo al sistema. al en todo contrario, caso. digo, ella planteaba, no Claro. tuve una vista, pero me llama la atención de que no haya podido acceder a esa No, y auditoría. hoy la prensa habla de que los niños van a ser Trasladados. reubicados, y te dicen desde el hogar del bebé, acá nadie ¿A informó de dónde? nada. ¿Con quién? ¿Los van a separar? Es increíble, ¿viste? Uno de los temas graves que hoy se manejaba es el seguimiento. Porque el Estado dice, tengo estos niños, lo paso a una ONG que en principio debía tener un mejor tratamiento que lo que hace el Estado, y me olvido. Y pasa, como decía Pata, pasa con los niños, pasa con la gente en situación de calle, y pasa con la tercera edad, ¿no? Que es la otra punta de la gente que no puede hacer denuncias, porque en estas cosas pasa así, ¿no? Los que no tienen voz, y es grave la fiscalización, el control y el seguimiento que realiza el Estado, y también está lo que paga el Estado por eso, porque como paga poco por cada niño, por cada anciano, también eso va después en que paga poco en salarios a quienes tienen que realizar ese cuidado. Es tristísimo. Qué triste. Es sí, tristísimo. la verdad que- Porque los dos puntos, los niños y los viejos, son a los que menos cuidado le damos. Exactamente.
Lo más complicado. Porque no tienen voz, porque no tienen voz. Pero hay Son un largamente los más complicados. Sí, pero hay un problema. Acá tenés niños de 4. Yo insisto con esto porque es un gran problema. Con una amplitud de franja importante, de 4 a 15 años. Entonces, tenés que tener cuidado en cómo manejás ese rango etario y cómo los separás. Sí, totalmente. Porque tienen requerimientos diferentes, porque no son cualquier niño, son niños que tienen, los más grandes, largo tiempo de institucionalización. Entonces el personal no puede tener bachillerato y un poquito más. Tiene que tener algún conocimiento de psicología, alguna cosa más para saber cómo llevar esos distintos niños. claro. Vos no los manejás igual a los niños de 4 que a los adolescentes Totalmente de de 15. acuerdo. Entonces, o sea, el Estado se queda tranquilo, se los doy al hogar del bebé y suerte en pila. Sí, pero... Pero tiene bueno, Por pero eso lo es que que pasa ahí es hay que- una responsabilidad del Estado. Sí, Por claro, eso es que hay una sí, responsabilidad del Sí, Estado. el Estado está Porque la- abandonando en este caso a estos niños. Porque el Estado debe estar para proteger a los más vulnerables. Total. Por eso te Porque hablo, hay que- por eso te hablo de los dos extremos. Hay que repensar Por el eso te modelo. hablo. Si están Hay ahí- que repensar los modelos y hay que repensar los modelos y no es tan fácil. No que es tan sí. fácil, No, digo porque no ya es que... sé, No, pero no, si- no hay soluciones simples. Requiere además de pensar en una política de Estado en Pero si relación a están eso. ahí, Pero están no ha habido Y política mirar en el de Estado largo por plazo. ninguno de lo que ha pasado, desde la Bueno. democracia para acá. Por eso. Pero Me parece están que hay que ahí, poner están en centralidad en amparo. construir política de Estado. Si están ahí, están en amparo. Y si están en amparo es porque los sacaron de los hogares por alguna situación de vulnerabilidad. No los podés volver a poner en otra situación de vulnerabilidad. Pero eso pasa, por eso digo, eso pasa en casi todos los casos. Entonces me parece que en esto de que tiene centralidad para el gobierno el trabajo con la pobreza infantil y con las condiciones de los gurises, deberíamos poder en este tramo por lo menos presentar arriba de la mesa un lineamiento de pienso de largo alcance, que no es solamente sobre las organizaciones en concreto y en corto. y Hay además que se mirar repite- un poco más lejos, me parece. Se repiten escenas de maltrato a los chiquilines, que Hace fue destacado acá, unos años se de cerró abusos un a la- hogar de es adolescentes tremendo. en Maldonado, ¿se acuerdan? La gente no está preparada. La gente que maltrato. se contrata no es gente que esté preparada para ese tipo de trabajo. Claramente. Bueno, al fin y al A cabo, todos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Llegamos al final del programa de hoy. Como todos los viernes, saludamos a nuestros amigos de la Batza por el riquísimo